¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, una actualización de uno de los temas que estuvimos analizando en el último vivo de este jueves sobre el tema Fundora y Sander Sayas, que se ha agregado un nuevo elemento que entendemos es muy importante y otros datos que queremos incorporar a este tema que estamos siguiendo. Lo primero es que la próxima semana, es decir, la otra semana, a partir del 8, cuando se cumpla la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Hamburgo, allí se van a establecer, como les habíamos indicado en nuestro último video, las reglas o se va a definir el rival de Sebastián Fundora para su próxima pelea. Sabido es que lo que está pactado, al menos de momento, para el mes de marzo es una pelea contra Errol Spence que funcionaría como atender una obligatoria del CMB, más allá de que no haya sido ordenada, por causa de que Errol Spence sigue siendo el número uno en la clasificación de las 154 libras, y había allí un acuerdo dentro de PBC para que los dos se enfrentaran en caso no tuviera Fundora que atender su pelea contra Terence Crawford. Si no va Spence, el gran bombazo es uno solo. El rival podría ser Jermell Charlo. Ya se está entrenando y es campeón en receso del Consejo Mundial de Boxeo. Por lo pronto le bastaría con reclamar la pelea y cae dentro de PBC, es decir, cambiarían un rival para Fundora que sería de la misma promotora. Eso actualiza lo que les dije en vivo sobre Sander Sayas, si está o no está listo el Boricua, que es el número uno de la OMB, y que esta organización puede ordenarle la pelea en caso abandone Spence y Terence Crawford decida renunciar a esa pelea que está pactada para después del próximo compromiso de Fundora. Esto es algo muy probable, que renuncie Crawford a esa pelea en función de que, como todos sabemos, él está aguardando el ok de Canelo Álvarez. De lo contrario, se supone que va a abandonar el boxeo. La Organización Mundial de Boxeo se presume que tiene prioridad en ese caso, pero no queda claro si lo van a ejercer antes o después. No olvidar que la pelea Fundora-Spence nace de una solicitud directa de Terence Crawford de permitirle una defensa voluntaria a Fundora. En aquel momento la Organización Mundial de Boxeo había exigido que fuera contra un alto clasificado, es decir, del 1 al 15, y por pedido de los equipos de Spence y de Fundora, se permitió esa excepción. Si abandona Crawford y se retira Spence, quizás no hay nada previsto y tendrían que volver a la mesa de negociaciones. Hay más en consecuencia de un punto interesante en todo esto. Lo de Crawford es una incógnita, pero Sebastián Fundora ha dicho en más de una oportunidad, lo reiteró en fecha reciente, que quiere enfrentar a Crawford. Errol Spence insistió en negar esa pelea, pero en su momento, lo cual es una contradicción, habían enviado una carta a la Organización Mundial de Boxeo pidiendo la pelea. ¿Qué es lo que yo creo de todo esto? Es que además de su mínima preparación, refiriéndome a Spence, su salud, que está siempre allí bajo el ojo de la tormenta, bajo la lupa, en función de aquel accidente en su Ferrari, y su nuevo papel de promotor, hay un problema mayor que tiene Spence y que sería el principal a la hora de impedir que pueda enfrentar a Fundora. Errol Spence está siendo demandado por Derrick James, su entrenador, al menos su ex entrenador, por incumplimiento de contrato. James ha presentado una solicitud para que Spence le abone al menos 5 millones de dólares por no cumplir el contrato que les unía. James tenía garantizado el 10% de las bolsas de Spence y recibió algo más de $350,000 de aquella pelea en la que Spence perdió contra Terence Crawford. Errol Spence cobró al menos 24 millones de dólares en esa pelea. James reclamó la cantidad restante. Spence le dijo que no tenía obligación de pagarle el 10% de su bolsa y que alguien llamado AI, en clara referencia a Al Heyman, le dijo que el pago de $350,000 era hasta generoso con él. Aunque después él cambió de opinión, le dijo que le pagaría y hasta el sol de hoy no le ha pagado nada. Por eso lo llevó Derrick James a la justicia y esa demanda está en curso. ¿Qué significa todo eso? Que quizás la justicia pueda retenerle la bolsa de su pelea contra Fundora, la que seguro será inferior a la cobrada contra Terence Crawford. El dinero de la bolsa podría ser un factor crucial para que Spence renuncie.
Algo que también podría suceder, cuidado con esto, en caso de que la Organización Mundial de Boxeo encuentre la forma de ordenar para marzo la pelea de Fundora contra su más alto clasificado en los Super Welters. Me refiero a Sander Sayas. Sayas es el rival obvio de Fundora por la Organización Mundial de Boxeo. Pero también existen tres dudas cruciales que se las estoy colocando allí en la pantalla. La primera es si está listo para ir a las aguas más profundas contra la Torre Infernal. Es posible que Top Rank o su equipo le aconsejen lo contrario. Lo segundo es si la Organización Mundial de Boxeo, por su lado, no se atreve a enviar a Sayas a campo abierto para enfrentar a Fundora y lo ponen en una eliminatoria contra un rival de menor calificación. Y la tercera y más importante, ¿cuánto le pondrán de porcentaje en la bolsa de esa pelea, eventual pelea contra Fundora, a Sander Sayas? ¿Por qué esto último es importante? Porque en la orden para la pelea de Sebastián Fundora contra Terence Crawford, la Organización Mundial de Boxeo estipuló que el porcentaje sería de 80 contra 20 a favor de Crawford. ¿Cómo llegaron a esa conclusión en forma de decisión matemática? En lo que cobró cada uno en sus últimas peleas. Hay una operación de cálculo basada en lo que declararon ganar y en función de lo que resulte se otorgan los porcentajes. En ese caso, el doble campeón del CMB y la OMB, Fundora, cobraría apenas el 20% y el flamante campeón de la AMB un 80%. O sea, Crawford se llevaría la parte del león. En caso ahora ordenen Fundora contra Sayas, se invierte el orden y Fundora por ganancias recientes se llevaría él el 80% contra el 20% del peleador boricua. Se supone que en ese escenario Top Rank no aceptará y renunciará Sayas a la pelea. En conclusión, para Sebastián Fundora hay más de una alternativa en caso se caiga la pelea contra Errol Spence y también termine de caer la pelea contra Terence Crawford. La que deberá sonar más fuerte en este caso es la opción de enfrentar al campeón en receso del CMB, Jermell Charlo. Como todo, estamos atentos a lo que se sepa y mientras tanto, amanecerá y veremos.